Bueno, en tiempos de inflación altísima, de pérdida en la referencia de los precios, de no saber si lo que pagamos por un producto efectivamente es lo que vale, de muchos cuestionamientos, por ejemplo, por parte de los productores, que señalan que a ellos les pagan muy poco y que cuando van a la góndola se encuentran con un producto que vale muchísimo y con muchísima diferencia. Bueno, en medio de todo eso aparece también el debate y el análisis de las cadenas que van formando los precios. Y la pregunta acerca de quién termina formando el precio. Bueno, claramente una preocupación que abarca a todos, al consumidor, a los productores. Para hablar de los precios es que estamos en compañía de Natalia Ariño, quien es economista de la Fundación FADA. ¿Cómo le va, Natalia? Hola, muy buenos días. Bien, muy bien. Bueno, gracias por visitarnos en la previa de Navidad para compartir esto que es un informe que da cuenta de la composición de los precios de los protagonistas de la mesa de los argentinos, la carne, el pan y la leche. ¿Cuáles son los resultados de ese informe que ustedes acaban de confeccionar? Bien, como vos bien mencionas, son 3 cadenas muy amplias que engloban también muchos actores. Y bueno, nosotros este es un informe que hacemos 2 veces al año. Uno lo hacemos al principio de año y otros finalizándolo. Y en esta oportunidad, bueno, vamos viendo cómo se va componiendo los precios desde el punto de vista de los costos, las ganancias y los impuestos que tienen cada una de las cadenas de manera acumulada. Y por el otro lado, qué participación tiene cada uno de los eslabones o de los actores sobre el precio final que pagamos todos nosotros. En términos generales, les podría decir que del precio de la leche, del pan y de la carne que pagamos en los comercios, la mayor parte se lo llevan los costos acumulados desde que el insumo o la materia prima sale del campo hasta que llega el producto final a nuestras manos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa justamente, por ejemplo, que la leche, del precio de la leche, el 82% representan costos, ¿sí? Costos de producirla, en términos de costos de estructura, costos de servicio, costos de transporte, por ejemplo, de mano de obra, eso a lo largo de todos. Hay una placa, por ejemplo, que muestra que si nosotros un litro de leche lo servimos en 5 vasos, sí, 4 vasos representan los costos. Bueno, están muy buenas esas placas, a ver si las podemos compartir, las tenemos, la que muestra los vasos justamente para graficar de qué manera, bueno, se componen los precios y cuánto se termina llevando el que produce. Claro, esa es una forma más didáctica, digamos, de poner en vasos los porcentajes. Como decía, de un litro de leche, si lo servimos en 5 vasitos, 4 representan los costos desde que el productor tambero vende su producción, el litro de leche, hasta que nosotros vamos y lo compramos en el supermercado o en un comercio. El otro quinto vaso se puede distribuir en ganancias, que es menos de la mitad, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, el tambo sigue pasando por una crisis ya estructural, que no alcanza a cubrir 100% sus costos. Después tenemos la realidad de la industria, que este año estuvo influenciada también por la baja de las ventas en el mercado interno, también por un problema de la provisión de materia prima, que bajó la producción de la leche tambera a nivel general del país. Y después está en la parte de los impuestos, que como en todas las cadenas es la estrella, por así decirlo, o el que mayor, uno de los principales formadores de precio del precio consumidor. En porcentaje aproximadamente, ¿cuánto representan los impuestos? Bien, los impuestos representan el 13,4%, ¿sí? Ahí tenemos en cuenta lo que son impuestos nacionales, provinciales y municipales. ¿Y el mayor costo quién lo aplica en el caso de la leche? ¿En qué eslabón de la cadena se está aplicando el mayor costo? El mayor costo está en la industria láctea, sí. Es razonable que así sea, ¿no? Porque sí, ese es el mayor proceso, ¿no? Así es. Después otro costo importante en la cadena de la leche es el personal, ¿sí? Es un costo que representa en torno al 25% del precio que pagamos por el sachet de leche, que son más o menos unos 5 pesos por el sachet, por el litro de leche. Que también es lógico eso, ¿no? Tiene el personal como mano de obra. Tal cual, es así. Y también, por ejemplo, el transporte es un ítem muy importante en cada uno de los eslabones, que representa más o menos el 9% del precio que pagamos nosotros en la góndola. Bueno, vamos a ir a la cadena de la carne, por ejemplo, que es otra cadena sobre la cual se pone mucho la mirada habitualmente, porque dicen, bueno, aumenta la hacienda de Liniers, ya lo van a trasladar el precio, o eso va a generar un aumento en el precio que pagamos la carne en la carnicería. ¿Esto es así? ¿Se nota? ¿Es una cuestión tan directa? ¿El aumento de la hacienda en pie provoca un aumento tan directo en la carne que compramos
compramos en góndola? Hay que ver también, no sé si es tan directo de esa forma como lo planteas, Martín, pero sí hay otros aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar o de hacer esa afirmación. Por ejemplo, acá, nosotros vemos qué participación tiene cada uno de los actores de la cadena de la carne, empezando por lo que es la cría del ternero, pasando por el feedlot, el frigorífico, carnicería, bueno, y después la parte de los impuestos. En este caso tenemos que el feedlot es el que mayor participación tiene sobre el precio final, que sería el engorde corral, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce. El tema es que el feedlot tiene y tuvo también, cuando hicimos este análisis, costos muy elevados. Justamente está dado por la devaluación que se dio después de agosto, que estaba en 45 pesos el dólar y pasó a 56 después de las PASO. Después de la PASO, impactó directamente en los costos del feedlot. Los costos principales son los insumos básicos para la alimentación de los animales, maíz, silage de maíz, expeler de soja, etcétera, claro, que son costos que están dolarizados. Claro, la cuestión de la sanidad animal también. La sanidad, sí, el núcleo proteico, bueno, todas unas cuestiones más de costos de tipo productivos que hicieron que la participación del feedlot sea mayor, pero porque los costos fueron más altos en comparación a los otros eslabones. Bien. Por ejemplo, ese es un caso. En el caso del frigorífico y la carnicería, que vemos que tiene una menor participación a la hora de formar el precio, que todos nosotros pagamos por el kilo de la carne, se debe a que ellos tienen la posibilidad de recuperar parte de sus costos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el frigorífico, cuando faena un novillo, ellos tienen la posibilidad de sacar lo que es cueros, achuras, todas esas cosas que tienen un valor de mercado y que lo pueden vender. Entonces, eso se computa como una disminución del costo de sus estructuras de costo. Claro. Entonces hace que la participación sea menor. Si bien esos recuperos sean a lo largo de la cadena, o sea, una ganancia de toda la cadena, quienes lo pueden aprovechar es el frigorífico y en el caso de las carnicerías, cuando venden, por ejemplo, la grasa o los huesos, que algunos lo usan para alimento de los animales, por ejemplo, claro, eso también es un recupero y por eso muestra una menor participación. Bien. Pero de todas formas, en este estudio, bueno, principalmente dio que el feedlot, por sus costos, el que mayor participación tiene, pero también los impuestos. Los impuestos están en un lugar muy importante. Bueno, y vamos a detenernos también en la cadena del pan, que esto sí, que es como un emblema, es hasta un símbolo de la mesa de los argentinos. Hoy, ¿qué pasa con el pan? ¿Cuánto del precio del pan está dado por el trigo que producen los productores, por ejemplo? Bueno, ahí está dado en un 11,8% del precio que pagamos todos los consumidores, que bueno, ha estado muy en boca de todos por el precio del pan. Hay una gran dispersión también del precio del pan, no es lo mismo el precio que estamos pagando a lo mejor en Río Cuarto que el que está en Buenos Aires, sí hay mucha diferencia. En este caso, vemos ahí en el grafiquito que la panadería, que es lo que más llama la atención, representa el 66% del precio que pagamos todos, ¿no? Hay que tener en cuenta que la panadería tiene una doble función, si se quiere, que es la de producir el pan, pero también la de vender. Claro, comercializarlo también. Comercializarlo, que es un doble costo, digamos, si lo comparamos con la producción agrícola del trigo y con la producción de la harina en el molino. Bueno, de esta forma entonces queda desglosado en términos de qué participación tiene cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta que el precio del transporte es muy importante en esta cadena y también la mano de obra, ¿sí? El personal. Por ejemplo, de toda la cadena, casi el 30% representan costos de personal, sobre todo en la panadería, que es una actividad que requiere que el panadero esté muy artesanal, muy presente. Sí, muy artesanal lo del así. Panadero. Así. Y de nuevo, los impuestos también representan una parte muy importante, aún así, cuando se eliminó el IVA, tanto de la leche como del pan. Bueno, y a propósito de eso, siempre escuchamos la cuestión de los impuestos como algo que impide o que frena mucho las producciones, la carga tributaria, la presión tributaria sobre la producción. ¿Esto es así o el desglose de las cadenas en realidad hace que veamos que no es tan así la carga tributaria? ¿Cómo se valora? No, sí, es muy importante. De hecho, en el caso del feedlot, en el caso de la cadena de la carne,
del precio que pagamos todos los consumidores, casi la cuarta parte son impuestos acumulados de toda la cadena, ¿verdad? Que representa un monto importante. Claro, porque por ejemplo hay impuestos que los paga tanto el productor como la persona del frigorífico, la carnicería. Todos pagan impuestos. Y todo eso se traslada necesariamente a los precios. Y sí, por ejemplo, cada uno de los eslabones van a pagar ingresos brutos, todos pagan IVA. Está bien que el IVA se va compensando entre las cadenas y entre los eslabones, y el más perjudicado, si se quiere, es el consumidor final, que no tiene la posibilidad de descargar el IVA de ninguna manera. Sí, sí. Después, por ejemplo, impuestos a las ganancias también están, que lo pagan todos los actores de la cadena, bueno, y eso va formando el precio que todos pagamos en la góndola. Bien, porque la pregunta eterna es, ¿qué pasa con los productos argentinos que los productores perciben tan poco, los consumidores en góndola lo pagamos carísimo? Bueno, tiene que ver con toda esta estructura de la formación de los precios. ¿Esta relación que ustedes observan es más o menos parecida a la de otros países? ¿Qué pasa en otros lugares, Natalia? Bueno, te podría decir el caso de la leche que hemos visto. Por ejemplo, el productor tambero en comparación a países de la región como Chile, Uruguay, Brasil, recibe por el litro de leche un menor precio de los que reciben los otros países, los otros tamberos de otros países. El precio de la leche en la góndola en Argentina es uno de los más caros después de Chile en comparación con estos países que les mencioné. Entonces esa participación o esa brecha que existe entre el tambero que vende su producción en el campo hasta el litro de leche que se vende en la góndola es menor, o sea, es menor la participación que tiene el tambero en Argentina que en el resto de los países, pero justamente por esto, porque recibe muy poco el tambero y vende muy caro en el comercio. Claro. Pero que tiene que ver también, todo esto comparado con los otros países, ¿no? Sí, sí. Pero que tiene que ver con todos estos costos intermedios que existen en las cadenas. Impuestos, transporte, mano de obra o costo en personal, costos productivos, bueno, y que además es costoso producir en Argentina. Claro, y cuando uno ve los eslabones de la cadena, ¿hay alguien que se lleve la ganancia extraordinaria? O sea, que forme precio, que dé su impronta en el precio, pero que además se lleve una ganancia extraordinaria. Los productores no parecen ser quienes se llevan la ganancia extraordinaria, la mayor ganancia. No, es dentro de todo equilibrado, porque es esto justamente, que el foco está en puesto que es costoso producir en Argentina. Es costoso el transporte de nuevo, es costoso la materia prima, es justamente un efecto, si se quiere, derrame entre los eslabones, pero que comparten entre todos costos altos. Pero sí una presencia importante del Estado, que no sé si habrán llegado o si alguna vez habrán tenido la oportunidad de hacer la comparación también con otros países, y la cuestión de los impuestos también se da en ese nivel en otros países, ¿no? Que terminan dándole también un fuerte peso al precio final de un producto. Bueno, no hemos hecho ese análisis tan fino respecto de otros países, pero sí, probablemente haya diferencias, sí. Claro, porque el Estado termina llevándose 25% en algunos casos, en otros menos, más, pero alrededor del 25% de un producto. Sí. Bien, Natalia, muchísimas gracias por visitarnos, compartir este informe, los resultados del mismo, bueno, para conocer un poquito más lo que tiene que ver con la cotidianeidad de los argentinos, ¿no? Estos 3 alimentos que forman parte de la mesa de todos. ¿Y quién está detrás de un producto que nos encontramos en una góndola, ¿no? Exactamente. ¡Feliz Navidad! Bueno, que lo pasen muy bien. Igualmente para ustedes y todos los que nos están viendo. Gracias por visitarnos.